Aleluya. Paz de Cristo para todos. Amén. Dios los bendiga una vez más. Que la gloria y la gracia del Señor esté con ustedes hoy en esta tarde gloriosa que el Señor permite que estemos reunidos una vez más para poder recibir, amén, el pan que viene del cielo, el pan verdadero, y es nuestro alimento. Amén. Amén. Hoy en esta tarde que Dios ha permitido que nos reunamos otra vez, vamos a estar hablando siempre de temas que son para gente que ya cree, como lo hemos dicho, y se sale de los caminos de Dios, o para que usted vea cómo se mueven otras personas. Y no lo digo para que usted juzgue, sino para que usted sepa cómo está el mundo, cómo está mucha iglesia y cómo está usted también. Amén. Por eso el Señor, cuando nos habla, nos va a diario a exhortar a que sigamos adelante siempre en sus verdades. Entonces, uno de los temas muy fuertes y muy grandes es el Dios verdadero. Cómo nosotros o la gente que está afuera va a terminar, va a vivir, va a tener un destino en el infierno, un destino en el cielo. Nosotros sabemos que existe el cielo y existe el infierno. Ahora, todas las gentes tienen, hay países donde tienen dioses, inclusive hay religiones que tienen el mismo Dios que parece que tenemos nosotros. Entonces es un gran desorden por muchos lados. Pero hoy en esta tarde el tema es, oigan bien, el Dios verdadero. Porque mucha gente, cuando se le pregunta y se les trae la Biblia, la gente dice, bueno, pero ¿cuál Biblia? La Biblia mía, porque son de una denominación, la Biblia del católico, la Biblia del mormón, la Biblia del testigo de Jehová, la Biblia del cristiano. Entonces, cuando se dice el Dios verdadero, es una gran confusión para mucha gente. Ahora nosotros, los que somos de Cristo, escuchen bien esto, Dios no nos confunde, porque para que usted sea de Cristo, tiene que haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Y ya de ahí, para usted no hay confusión, porque empieza a hacer un trabajo el Espíritu Santo en usted. Usted no empieza a obedecer religión, usted no empieza a obedecer hombres, usted no empieza a seguir tradiciones de padres, usted no empieza a hacer nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque se trata de oír a Dios. Cuando usted oye a Dios, usted no va a estar perdido, usted no va a estar enredado, usted no va a volver a las mismas ataduras que usted tenía antes. Cuando usted viene a Dios, hay libertad. Cuando estamos dentro de la presencia de Dios, cuando estamos en Él, somos libres. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso, hoy en esta tarde vamos a hablar acerca del Dios verdadero. Y quiero mostrar un caso real y verdadero que ocurrió con un hombre que Dios le habló. Le habló a través de un profeta. Y le dijo todas las verdades que había dicho Dios que él tenía que hacer. Entonces, miren, vamos a ver, pero vamos nosotros con una pregunta primero antes de entrar ahí. ¿Qué pide Dios de nosotros? Usted tiene que entender que mucha gente se dedica a trabajar, entre comillas, para Dios, pero no es escuchando a Dios, sino es obedeciendo a hombres de la tierra. Amén. Mucha gente critica al cristiano, al evangélico, al vuelto a nacer, y dicen que estas doctrinas son de hombres, porque nosotros no tenemos ningún representante en la tierra. Y gloria a Dios por eso, porque nuestro representante es Jesucristo. Amén. Nosotros no tenemos un líder religioso que está sentado en ningún templo, porque Él dice que Él no mora en templos hechos por manos de hombres. Eso está muy claro. Pero quiero mostrarles, vayan conmigo, 1 Samuel 15:16. Así como en aquel entonces
había hombres en los cuales venía el Espíritu, en los profetas, y estos profetas hablaban lo que Dios decía. El profeta estaba obligado a obedecer la voz de Dios, porque entonces el no obedecer la voz de Dios a uno no lo hace una persona rebelde, ¿sí? Lo hace a uno una persona que quiera moverse en sus propios sentimientos y en su corazón. Pero en aquel entonces los profetas también mandaban mensajes y hablaban y decían. Pero vamos a ver qué le ocurrió para ver, oigan bien, cómo Dios sigue siendo el mismo, las mismas intenciones, los mismos actos y la gente la misma desobediencia. Dije 1 Samuel 15:16. Oigan bien lo que aconteció aquí. Vamos a arrancar ahí. Sea la honra y la gloria para el Señor Jesús. Entonces dijo Samuel a Saúl. Ya sabemos quién es Samuel y quién fue Saúl. Samuel era el profeta y Saúl fue, o era, el primer rey de Israel. Algo que tiene que llamarnos la atención es lo que le dice Samuel. Dice, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Fíjense bien que cuando usted le hable Dios a usted, usted está seguro que es Dios por lo que le está diciendo, porque Dios no confunde a nadie. Pero el profeta le dice, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿sí? Dando a entender que prácticamente no somos nadie. Le pregunta y dice, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. A pesar de que había un profeta, Jehová ungió, ¿a quién? A Saúl. Porque está diciéndolo, aunque haya tenido un profeta y un rey, a los dos les llamó el Señor, a los dos los puso a trabajar juntos. Dice el 18, y Jehová te envió en misión y dijo, oigan bien cuando Dios habla. ¿Qué fue lo que le dijo? Destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Ahí está ya una orden de parte de Dios que este hombre, Saúl, tenía que obedecer. Dice el 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Ahí está ya la desobediencia. Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Escuchen qué fácil es hacer lo malo delante de los ojos de Dios, con una sola y sencilla acción, con desobedecer. Ahora piense conmigo, todos aquellos que se dicen tener dioses o un Dios diferente al que usted sabe, al que usted conoce y el que mora dentro de usted. ¿Qué tan perdida está toda la gente, pues? ¿Por qué? Porque aquí con un solo hecho, este hombre, vamos a ver qué es lo que le ocurrió. Dice en el 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea que aparte de desobediente, terco, porque el profeta hablaba verdad. El profeta sabía lo que Jehová le había dicho. Entonces, pero el rebelde de Saúl le dice al contrario, ¿verdad? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Dice, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Dice el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Nada que ver con lo que mandó el Señor. Por eso escuchen bien esto. Cuando usted va a una religión, va a ver usted cosas que parecen verdades, que son de acuerdo a lo que está escrito, pero no necesariamente a lo que Dios le habla a los individuos a hacer. Porque no todo lo que usted traiga y ponga en conjunto de la Biblia es la obra de Dios. El que manda en la Biblia es Dios. Amén. El que le habla y le enseña a usted es Dios. Dios no le va a decir, escoge lo que tú quieras, haz un orden de palabras y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Nunca va a ser así. Por eso hay que escuchar, escuchar y escuchar. Porque este hombre había traído para los holocaustos y en ese entonces se usaban esos holocaustos. Pero vamos a ver qué errado estaba Saúl.
Dice en el 22, y Samuel dijo, oigan bien la reprensión que le dice. Le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? De ninguna manera, digo yo. Dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que dos cosas bien importantes. El obedecer, amén, y el prestar atención. Porque tú no puedes caminar con Dios haciendo tu voluntad, haciendo cosas que Dios no te ha mandado hacer. Tienes que saber tú que si Él es tu Señor, tienes que oírlo. Y tienes que obedecer y tienes que entender. Porque si pasan los días, las semanas y los meses, y tú eres un cristiano pero no tienes relación con Dios, algo está pasando ahí. Tú tienes que saber que te estás moviendo en la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque entonces, ¿cómo sabes tú si le estás agradando o lo estás desobedeciendo? Veamos lo que sigue diciendo. Dice el 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Está muy claro eso o no? Pecado, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Esa es una. Y como ídolos, la idolatría, la obstinación. Quiere decir el no hacer caso. Dos cosas muy fuertes y muy feas que Dios aborrece. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Oigan, ¿qué fue lo que hizo él? Desechar la palabra de Jehová. Desechar las palabras del Señor. Lo que dice, lo que quiere, lo que manda, lo que quiere que tú hagas. O sea, esto no es cualquier cosa. Estamos viendo que aunque la palabra se le haya dado a Samuel, esa palabra era para Saúl. Y muy claro se lo dice Dios. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que hace Jehová? Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, veamos cómo Dios hace lo que Él quiere hacer. Y alguien podrá decir, bueno, usted está leyendo el Viejo Testamento. Usted está hablando de cuando era el tiempo de antes, van a decirme a mí. Pero ¿saben qué? Ahorita les voy a mostrar cómo es el mismo Dios, ¿sí? El Señor no era de una manera en el Viejo Testamento y en Cristo Jesús es de otra manera. Estamos bajo un plan en misericordia por el poder de Jesús. Pero lo que es Dios sigue siendo el mismo. Amén. La obediencia usted la tiene que guardar y yo también. Amén. Porque es que si no, entonces somos, como decía aquí, estamos en rebelión y estamos obstinándonos a no obedecer a Dios. Estamos negando todo eso. Voy a enseñarles, nos vamos a ir por partes. Dice él, ciertamente el obedecer, es mejor que los sacrificios. Por eso volvemos a lo mismo. ¿Y qué quiero decir con lo mismo? Que no se trata de hacer sacrificios. Una cosa es hacer obras para Dios, en las cuales Él ya hizo de antemano para que andemos en ellas. Amén. Y otra cosa es hacer sacrificios. ¿Sí? Vamos a ver Eclesiastés 5:1. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesús. Busquen Eclesiastés. Amén. Está Eclesiastés, si no me equivoco, amén, está enseguida del libro de los Proverbios. Amén. Eclesiastés 5:1. Y aquí podemos ver todavía en el Viejo Testamento, ¿sí? Para que ustedes puedan ver lo que les dije ahorita. Cómo la exhortación la podemos nosotros aplicar a la iglesia local. Es un mensaje para la iglesia de parte de Dios. Lo podemos ver en Eclesiastés 5:1. ¿Ya están ahí? Ahí va, dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿sí? Porque hoy en día nos metemos a un templo y decimos, venimos a oír la palabra. Aunque diga que Él no mora ahí está el predicador, ahí está hablando, como ahorita estamos aquí. Pero ¿qué es lo que dice? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, llévatela tranquila. Dice, acércate más para oír que para hacer el sacrificio de los necios.
Dice, porque no saben que hacen mal. Ahora, póngase usted a pensar qué es más importante. Que usted se pierda en los sacrificios de los necios porque no saben lo que hacen, o que usted esté presente a ver qué dice Dios en esa tarde, en ese día. O sea, podemos ver cómo Dios no pierde a nadie, al contrario, nos habla de una manera que nosotros vamos saliendo cada vez más de la ignorancia espiritual hacia la victoria del mismo Dios. Por eso dice que tengas cuidado de no meterte, lo digo yo, en otra cosa que no sea oír la voz de Dios. Obviamente si en esta iglesia se predica la palabra de Dios, porque hoy en día se dice de todo menos de Dios o de Jesús. Pero pone un ejemplo como de dos grupos, uno que sí oye y otro que hace ¿qué? Sacrificios necios. De los sacrificios de los necios, dice él, porque no saben que hacen mal. Imagínense que mucha iglesia, mucho hombre, mucha mujer anda disque agradando a Dios en sacrificios como un necio. Imagínense, eso es muy horrible. Por eso nosotros tenemos que entender de qué se trata o qué es lo que quiere este Dios verdadero. Porque tú no te puedes mover agradando a hombres en enseñanzas y tradiciones de ningún tipo, no me importa las que sean. Todas las religiones tienen su historia, tienen sus fundadores, tienen sus hombres, sus propias Biblias cortadas, sus nuevos libros, sus nuevos evangelios, lo que quieran ellos poner. Eso no los hace a ellos victoriosos. Al contrario, los está extraviando cada vez más. Vamos a ver Mateo 6:19. En Mateo 6:19 del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el propio Jesús, como él era el amante de la verdad, nos muestra que tenemos que trabajar para él. Ya olvídese de andar agradando hombres, ¿sí? Oigan bien lo que dice Mateo 6:19. Porque es que la gente se confunde. La gente dice, bueno, yo hago todo por la iglesia, y se olvidan de Dios. No, que yo le hago caso a lo que me mandan. No, pero escucha que tú eres llamado a obedecer a Dios. De todas las maneras nosotros vivimos en el Señor. Porque al final de cuentas Él es nuestro Señor. Dice Mateo 6:19, ¿ya están ahí? Amén. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Ven qué claro es eso? Porque es que el hombre quiere hacer tesoros aquí, quiere hacer puntos terrenales. Y nosotros no somos llamados a trabajar agradando a humanos, a personas, sino agradando a Dios, a conocer. Dice, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Sí, o sea, en otras palabras, no estamos llamados a andar metiéndonos con nadie, faltando, haciendo ni diciendo, porque ese no es el llamado de Dios. Ahora, sigue diciendo, sino haceos tesoros en el cielo. Fíjense. Dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso, una persona vuelta a nacer, se van a ver esos frutos. Va a hablar de la abundancia de su corazón. Va a hablar de donde Dios derramó su amor en él, en el corazón del individuo, o de la persona, o de la mujer, o del hombre. Por eso usted puede ver la diferencia entre un religioso y una persona vuelta a nacer. No se confunda. Mire, ¿qué dice? Ahí enseguida en el 24, en 6:24 de Mateo. Con relación a que primero tenemos que trabajar y después, obviamente, al mismo tiempo, servirle a Dios. Así lo pone él, el Señor Jesucristo. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Ahí está ya. Tú te tienes que hacer del Señor de señores, del Rey de reyes, ¿sí? Que es Jesucristo. Tú puedes decir que tú trabajas para Él, amén, cuando tú te sometes a Él y tú le obedeces. Dice en el 24, ninguno puede servir a dos señores. Y aquí está la razón, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Dice, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí lo pone a las riquezas porque
Estás tú en el Señor, estás en la voluntad, en la gracia de Dios. Si no estás en Él, estás en un interés que siempre es monetario, siempre es de dinero. Porque si no estás, entonces estás perdiendo el tiempo. Porque todas las cosas las vamos a hacer por Dios y para Dios y en Dios. Si no hacemos eso, ya traemos un interés diferente que diario viene a ser en el dinero, en la soberbia, en la hipocresía y en la mentira. Por eso no podemos servir a dos señores. ¿Estamos entendiendo? Ahora, es muy claro que la gente puede decir, bueno, yo hago esto porque yo lo puedo hacer. O yo hago esto porque no pasa nada. Ellos ahí se están justificando solos. Pero usted tiene que entender que si usted va a agradar a Dios, tiene que ser lo que Dios le manda, lo que Dios le dice, lo que está escrito, donde usted se mueva, donde usted esté seguro que usted se siente bien y no se siente culpable por sus actos. Usted no esté justificándose solo. Usted tenga cuidado, porque este hombre, ¿qué fue lo que dijo Saúl? No, al contrario, lo obedecí, dijo, es muy rebelde. Por eso él fue desechado, porque él no recibió esa palabra. Entonces sigamos adelante. Vamos a ver, cuando Jehová miró la insinceridad del arrepentimiento de Israel, el Señor cuando ve que hay insinceridad de un arrepentimiento, quiere decir que nosotros todavía no estamos creyendo como debemos de creer. ¿Por qué? Porque vemos, como dice él, pero no creemos o estamos moviéndonos en cosas que nos imaginamos. O sea, no hemos recibido bien el concepto de haber tenido un cambio en el corazón. En Oseas 6:6, fíjense lo que dice Oseas 6:6. Y todo tiene que ver con el Dios verdadero. Tenemos que entender que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros, pero Él es el que nos va a llevar a las victorias, Él es el que nos va a mandar y Él es el que nos va a dirigir en todas las obras y todo lo que hagamos, porque lejos de Él no podemos hacer nada. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero. Ya estamos viendo qué pide el Señor de usted y de mí. Escuche bien, porque misericordia quiero. Amén. Amén. Sigue diciendo, y no sacrificio. Y luego viene otra cosa y dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí ya vemos nosotros que Dios no te va a llamar a que estés haciendo cosas que Él nunca te haya mandado a hacer. Nunca te va a poner a que otra vez tú te sacrifiques, a que tú estés ahí con un carácter muy feo, muy horrible, que a nadie se te puede arrimar, con un carácter que tú no sirves para nada con ese carácter. Pero entendamos algo aquí, que la misericordia de Dios es el atributo de Dios por el que perdona a los hombres. Ahora, muchas personas ven palabras y dicen, yo quiero hacer misericordia, pero no han vuelto a nacer. Es como el que quiere amar con un amor fraternal y no ha vuelto a nacer. No puede ser eso, ¿sí? Porque esos son atributos solamente de Dios, pero Dios los pasa a los hombres en el volver a nacer y cuando ese amor se derrama en el corazón de aquellos que le creyeron al Hijo. Por eso aquí nosotros ya vemos cómo el Señor pide cosas que tú sí puedes hacer en el Señor. Amén. Si tú haces cosas como lo hacen los religiosos, son hipócritas, son hijos de mentira, tienen un padre que es Satanás. Porque alguien que está en una religión pero sin Cristo es obviamente alguien que se mueve con los hombres, con intereses humanos y no se mueve a la voluntad de Dios, porque en el momento que él se sale de ahí, como digamos Saulo de Tarso, que era de los religiosos más grandes, él todo lo tuvo como basura, como trapos de inmundicia. Por eso lo que hoy pide el Señor, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Dice, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Por eso tiene usted que conocer a Dios. Usted no puede vivir como un religioso sin Dios en su corazón, porque entonces usted no va a ningún cielo. Escuche bien lo que le digo, porque a usted le pueden dar 1,000 millones de palabras humanas que tienen sentido, pero que no son de Dios.
Y usted puede decir, bueno, qué bonito habla este sacerdote fulano. Pero eso a ti no te lleva hacia el cielo. A ti lo que te lleva hacia el cielo es creer en el Hijo de Dios y obedecerlo a Él. Amén. Porque entonces ya te recibe el Padre. ¿Sí? Pues hay una conexión muy hermosa. Ahora, vamos a ver con relación a la misericordia. Porque oigan bien lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo el carácter o las maneras de este Dios verdadero. De un Dios que dice, yo no quiero, ¿cómo dice él? Dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. O sea que él no quiere ya sacrificios. Dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ahora, con relación a la misericordia, el Señor tiene un ejemplo en Mateo 12:1. Vamos a ver ese. Otra vez al libro de Mateo. Vamos a poner atención aquí porque él va a hablar, es como un encuentro entre la religión y Jesús, ¿sí? Hoy en día todo eso está revuelto, pero el Señor lo tiene bien separado, porque usted no puede ser un religioso e irse al cielo. Escuche lo que le digo. Las religiones son los caminos que los hombres inventan para llevar a los demás hombres al cielo, según ellos. De mil maneras, pero eso no existe, eso no puede ser. Si así fuera, entonces en vano vino Cristo. Oigan bien cómo dice Mateo 12:1. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Acuérdense que en aquel día, esos días de reposo, nadie hacía nada. ¿Por qué? Por lo que estaba escrito y todo lo que se guardaba. Bueno, y luego resulta que dice enseguida que y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero aquí viene ya donde las personas religiosas empiezan a meterse y hay problemas con Jesús. Dice, viendo los fariseos, esos son los religiosos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Oigan bien que ya aquí se va aplicando la misericordia. Amén. Aquí se va aplicando ya a hombres que tienen hambre, hombres que tienen deseos, podríamos decirlo físicos, y usted tiene misericordia y ayuda a los demás. Estando el mismo Señor con ellos, les pone el ejemplo de lo que hicieron antes estos hombres también. Amén. Y aquí está lo que pasó, con referencia a David. Cuando entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, bien claro les dice el Señor Jesucristo que no les era lícito, o sea que no debían comer ni él ni los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. Dice en el 5, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dice el 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Dice el 7, y si supieses qué significa, oigan, porque es que no sabían, ni entienden. Por eso les dice si supieses, no le está diciendo si algún día o sabes ya, no, dice es que si supieren ustedes qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Oigan bien lo que sigue, no condenarías a los inocentes. Por eso esa misericordia solamente la hacen los que han recibido al Señor. Tú puedes tener, o la gente, conciencia de no hacer tantas cosas, pero la misericordia de Dios o la piedad de Dios, solamente aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Él. Por eso les dice, si tú supieras, ¿verdad? De repente les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Porque todas las cosas estaban establecidas con un fin. De no hacer, de no comer, de no trabajar, de guardar, de no hacer. Pero por eso cuando el Señor está con ellos, le dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a Él. Es que en Jesús todo se cumplió. En Jesús todo lo que se hablaba y se decía se vino a ser efectivo en el propio Jesucristo. Por eso ya viene el pacto de misericordia, ya viene el tiempo nuevo, ya viene todo eso cambiado en Jesucristo. Por eso les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea que mientras Jesús
estemos en el Señor y seamos movidos a voluntad de Dios en el Espíritu, todo está bien. Amén. Porque va a haber cosas que van a parecer raras a muchos hombres que son religiosos. Y te van a decir, ¿y tú por qué haces eso? ¿O tú por qué no lo haces? Sí, pero ellos no saben que al que escuchas tú, ellos no lo escuchan. Y es el Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia entre una religión y los que obedecen al Señor Jesús. Porque tú no te debes a religiones ni a tradiciones. Acuérdate siempre de eso. Tú te mueves a esa voz que te habló. Si es que te habló. Si no, entonces andamos mal. Tú tienes que saber que hay un Dios verdadero que te está moviendo. Gloria sea al Señor. Por eso ese encuentro que Él tiene con estos religiosos, ellos empezaron a juzgar y a decir y a condenar. Porque una cosa, oigan bien, una cosa es exhortar a las personas y otra cosa es condenarlos. Mucha gente se confunde. Si uno los condenara, uno ni siquiera les hablara de Dios. Dijera uno que se vayan al infierno. Pero uno les dice, lo que están haciendo está mal, vengan al Señor. Los está uno exhortando a que cambien, a que dejen esas vidas, porque si no les hablamos, aunque ellos piensen que lo estamos condenando, van camino hacia el mismo infierno. Entonces piensen en eso. Por eso esa misericordia de la que habla en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y aparte de eso, hay que tener un conocimiento de Dios, dice el Señor. Ahora es bien importante que conozcamos de Dios. Bien importante. Vean lo que dice el libro de Jeremías 9:23. Vamos hasta el Viejo Testamento. O sea, esta es la prueba, yendo de atrás para adelante, de que Dios es el mismo. Y es el mismo verdadero Dios que habló, que dijo que va a hacer y cumplió. Busquen Jeremías 9:23 y digan amén. Jeremías 9:23. Él mismo pone el ejemplo de lo que hoy en día las personas poseen en sus vidas normales, ¿sí? En sus actitudes. Oigan bien cómo lo ve el Señor. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque saben ustedes que sí hay gente muy entendida, ¿no? No con Dios, pero son sabios, son personas que son capaces de hacer cosas que quizás ni usted y yo podamos hacer. Pero eso no quiere decir, lo repito, que ese es el pase para ellos hacia el cielo. Que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Esa es una cosa que muchas personas tienen. Y luego dice, ni en su valentía se alabe el valiente. Es otra de las cosas que tienen los hombres. Son sabios y muy valientes, ¿sí o no? Amén. Y son ricos en muchas cosas materiales. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Saben por qué? Porque nada de eso sirve para llegar hacia el cielo. Tú puedes ser un líder, tú puedes ser un poderoso de guerra, tú puedes ser una persona acaudalada que ayuda a los pobres, pero sin Cristo tú no vas al cielo, tú vas al mismo infierno. Amén. Por eso tú no de nada sirve que tú te alabes en lo que tú tienes. Porque tarde o temprano o te mueres o se te acaba o llegas al final y te espera el infierno, si no te arrepientes. Ahora fíjense lo que dice el 24, mas alabes en esto el que se viera de alabar. Y tiene 2 puntos y dice, en entenderme y conocerme. Por eso el Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es un Dios que Él quiere que todos aquellos que piensen ir al cielo tienen que escuchar estas grandes verdades. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Él quiere? Porque es que Él no va a llevar a personas, no las va a traer hacia Él para que no sirvan absolutamente para nada. Cuando Él le habla a alguien es para que las otras personas conozcan de un Dios que ellos no conocían ni se imaginaban. Entonces tú como creyente tienes la responsabilidad de tener que conocer, tener misericordia, tener discernimiento y hablarle a los demás, pero en el Señor siempre. Amén. Tú no vas a ser un religioso hipócrita que anda por las calles tocando y hablando y dando papeles ahí, no, sino que en las situaciones que Dios te presente tú vas a mostrarte con los demás en misericordia y en el conocimiento de Dios para que a Dios lo vean en ti. Por eso
Todos estos detalles de las personas que tienen grandes cosas de nada les sirven. Por eso dice el Señor, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Y luego dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y usted tiene que tomar esta palabra y ponérselo en su corazón, porque tarde o temprano le va a hacer rema en la cabeza y va a decir, yo lo leí, el predicador lo dijo, está escrito, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Sí te fijas? Porque de todo eso nosotros vamos a dar cuenta. Todo lo que Dios ya puso es para ti, para mí, para que sepamos qué es lo que pide este Dios. Para no estar como los demás, para no movernos en mentiras, para no movernos en tradición, en puras cosas vanas que para nada sirven. ¿Estamos entendiendo? Algo bien interesante que el mismo Jesús hace es orar al Dios verdadero. Siendo Él puro Dios y puro hombre, en un ejemplo con los hombres de la tierra, empieza Él a tener una oración, una comunión con el Dios verdadero, con su Padre. Vamos a ver qué dice ahí. Ahorita vamos a ir viendo. Vayan conmigo al libro de Juan 17:1. Fíjense que todo lo que está aquí tiene unos mensajes muy interesantes para los verdaderos, para que usted sepa la posición en la que usted ya, el Señor Jesús lo ha puesto con Dios el Padre. Dije Juan 17:1. Él mismo ora al Dios verdadero, siendo Él Dios y siendo el hombre. ¿Vamos? Pero es el ejemplo para que nosotros lo sigamos y veamos lo que Él hizo también por nosotros. Oigan bien, fíjense cómo dice San Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ahí está ya la oración, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice en el 2, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Sí o no? ¿Se la dio o no? Ven a eso. Dice, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que Dios sí quiere que tú lo conozcas. Y yo también. Porque es bien importante. Escucha esto, que no dejes que te lo arrebaten. Dice, esta es la vida eterna. Ok. Él no dice nada más que esto que va a escuchar usted, que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios el Padre. Y alguien va a decir, ¿pero cómo? ¿Que no es a través de Jesús? Bueno, está bien claro, escuchen lo que vamos a ver aquí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y luego dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso, si usted ve en Juan 16:26, oigan lo que dice aquí. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Si por eso el poder del nombre de Jesús. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Oigan bien lo que dice Jesús. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué no dice que Él es el intercesor? No dice que es a través de Él. Bueno, pero fíjense lo que dice el 27. Qué hermoso es esto. Dice, pues el Padre mismo os ama. Dice, porque vosotros me habéis amado. Si Dios sabe, el Padre, que tú ya recibiste a Jesús. Por eso Él dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Él, o salí de Dios. Dice en el 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Eso es algo, escuchen esta parte, que mucha gente no entiende. Y se les confunde y terminan perdidos y haciendo religiones, haciendo nuevas congregaciones, haciendo todo tipo de congregación rara que nada que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque es bien importante lo que dice en 17:3, dice, y esta es la vida eterna. Tú no puedes tener vida eterna si tú ni siquiera, número uno, has vuelto a nacer, me has entregado el corazón a Dios. De ahí viene todo lo demás. Viene todo lo que vas a hacer para el Señor. Viene la obediencia, viene la misericordia, viene la piedad del Señor en ti para los demás. O sea, es todo un trabajo el que tenemos que hacer.
No es nomás decir, bueno, yo ya acepté, me bauticé y a ver qué pasa de aquí a que me muera de 70, 60 años. A ver si Dios me bendice y tú ni te acuerdas de predicar, de hablar, de decir verdad, ni nada de eso. Pero escucha lo que dice Jesús en una oración al Padre. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Y cómo la gente que dice que conoce a Dios y son de Dios, ellos mismos están reprobados. ¿Por qué? Por lo que dice en el 26. Porque en primer lugar la gente no pide en el nombre de Jesús. Mucha gente aborrece eso. Y dice, pedimos en su santo nombre. Bueno, piden en los 3 títulos. Tienen una manera muy rara. Pero eso es parte de lo que el diablo y la religión tradicional les ha puesto. Siempre estar hablando en los títulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es catolicismo. ¿Sí? Eso parece que es de Dios, pero no es como lo pinta Él. O como Él lo dice. Por eso dice, en aquel día pediréis en mi nombre. En mi nombre. En el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué sigue diciendo? Y no os digo que yo regaré al Padre por vosotros. O sea que ya no va a ser, de acuerdo a lo que dice aquí, tan necesario, porque el Padre ya nos ama. Y como el Padre sabe todo, sabe que hemos creído en el Hijo. Por eso estamos completos en Él. ¿Ya tiene sentido eso o no? Amén. Por eso dice, pues el Padre mismo os ama. Nadie que no tenga a Jesús, el Padre lo ama. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Es necesario amar al que Él envió? Bueno, sí es, aunque parezca, para mucha gente, les vuelvo a repetir esto, es muy enredoso. Por eso lo estamos viendo hoy. Dice en el 26, en San Juan 17, 26, salí del Padre. Es algo que nadie puede digerir y entender como religioso cerrado. Miren, aleluya. Vamos a ver en Juan, gloria sea el Señor, Juan 8:42. Busquen ese conmigo. Denle para atrás. Para que ustedes vean que todos aquellos que no entienden o niegan el poder del Hijo son simplemente hijos del diablo. Y a mí no me ve así porque estamos viendo lo que está escrito. Juan 8:42. Amén. En Juan 8:42 ese es otro encuentro que tiene el Señor con la religión. ¿Sí? Porque hoy en día hay mucha religión y todos dicen, bueno, nosotros amamos al Padre. ¿Sí? Por eso lo repiten, en el nombre del Padre, y en el nombre del Padre, y en el nombre del Padre. ¿Estamos entendiendo o no? Amén. Oigan lo que dice pues el que es hijo del Padre, que es Jesús. Quiero que lea conmigo Juan 8:42, ¿ya está ahí? Amén. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, porque hay gente que dice, nosotros amamos a Dios, y hasta hoy lo tienen, y lo ven, lo tienen crucificado, y no sé de qué maneras lo ven como un viejo con barbas blancas, lo ven junto a una paloma, lo ven sentado, lo ven con una corona, ven 3, tienen ellos ahí todo, pero Jesús les dice muy claramente. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Saben por qué? Por lo que acabamos de leer. Porque el que ama a Dios ya ha recibido, el que ama a Jesús ya ha recibido por el Padre. No se confundan. Y luego dice, porque yo de Dios he salido, dice Jesús. Y eso es a lo que la religión, obviamente en la carne, no en el espíritu, nunca van a poder discernir ni entender. Por eso tenga cuidado. ¿Qué dice? Y he venido pues, no, dice, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea que es una obra de obediencia del Padre en un principio, decir yo mando a mi Hijo, y todo aquel que cree en Él será salvo. Pero ¿qué pasa con el que no cree en Él? Ya ha sido condenado. Eso es muy fácil, por eso tenga cuidado. Y diga usted, yo no tengo religión, yo tengo a Jesús en mi corazón. Porque no se trata de andar viendo y juntándonos con los demás, se trata de obedecer la voz de Dios. Sigue diciendo en el 43, porque no entendéis mi lenguaje, les pregunta el Señor. Si cuando tú hablas con una persona de cualquier denominación religiosa, él no entiende. ¿Por qué no entiende lo que dice? O lo que le decimos. Porque no tienen al Espíritu. Sí, porque no son del Señor todavía. Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí les dice algo muy fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo.
Es que alguien que no tiene a Jesús, ¿ustedes qué piensan que es? Una persona que después Dios les va a hablar, no se sabe, pero con la seguridad que ellos hablan las cosas en verdad, sabiendo que no es conforme a la voluntad de Dios, están mal, para no sentirlos que se sientan tan mal. Fíjense, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y luego dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad. Ahí está. Por eso Saúl, volvamos otra vez a Saúl, permaneció en la verdad de Samuel, en lo que le dijo Jehová, no. Hasta delante de él dijo, ahí está para tu Dios. Ya no se refirió al Dios de él, sino era al Dios de Samuel. Por eso usted, como un cristiano verdadero, usted tiene que hacer caso, de preocuparse, de oír esa voz de Dios, de tener conocimiento del propio Dios al que usted le ora, al que usted le pide, y algún día piensa irse con él al cielo. Por eso esto que vemos es para sacar a muchas personas de la ignorancia, porque eso no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo. Eso tiene años ahí escrito ya. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿por qué es un homicida? ¿Y por qué es un mentiroso? Dice, porque no ha permanecido en la verdad. Eso es para todo el mundo que se diga ser una persona de Dios. ¿Tienes verdad en ti? Es tener a Jesús en ti. No, que nosotros hacemos esto cada año, que nosotros hacemos mil y unas cosas con los pobres, que nosotros donamos tiempo, que nosotros damos comida, que no. Olvídate de eso. Preocúpate si en ti vive Jesús. Amén. Eso es lo más importante. Porque de ahí tú vas a vivir en verdad. Oye, ¿cómo seguimos leyendo aquí? Dice, porque no hay verdad en él, ¿verdad? En el enemigo. Dice, cuando habla